8, donde la oficina sucursal, que en ese tiempo estaba en la calle Pardo, dijeron que los testigos jóvenes no comprendían la base para esta idea y que se sometían a la regla, iban a la cárcel, iban a la prisión, pero sin comprender cómo tenía razonamiento sano y sólido esto. Y surgió en el cuerpo gobernante en ese mismo año y celebramos como 5 sesiones discutiendo el asunto. Se puso a voto y cada vez había la mitad o más que favorecían quitar esa regla, dejar a conciencia del individuo decidir si quería aceptar ese servicio de sustituto. Una vez llegamos a las mágicas 2/3 partes de la membresía y luego hubo un receso. Después un miembro, Lloyd Barry, dijo que había cambiado de idea, se destruyó las 2/3 partes, la regla quedó en efecto y miles de personas todavía irían a la prisión porque no se había cambiado la regla. Además las reglas no son iguales en todas partes, según parece, porque hubo el caso dijéramos, de Malawi y de México, que usted lo documenta muy bien en su libro, Sí. Y que me gustaría que lo contara. Yo no sé si los testigos van a creer en esto. Yo he argumentado con algunos de ellos y me han dicho que es absolutamente falso, que es imposible que los testigos de Jehová en México sobornen a ciertos oficiales para que les den la cartilla militar. Me gustaría que esto lo dejara muy claro. Pues yo mismo ignoraba totalmente el asunto hasta que fui enviado a México en el 78 y los miembros del comité de la sucursal me explicaron el asunto de que allí en España, en México, había el servicio militar y tenían que tener una cartilla firmada indicando que habían cumplido con eso y que era costumbre, no una cosa rara, sino costumbre, que fueran algún oficial militar que estuviera dispuesto a poner su firma, le pagaban una cantidad de dinero y así evitaban eso. Y el por qué los miembros del comité de sucursal me hablaron del asunto era que estaban leyendo de lo que pasaba con los testigos en Malawi. En Malawi se les pedía a los testigos que compraran una tarjeta del partido que gobernaba el país. Era un país unipartidista, un solo partido en todo el país, así que el partido en efecto era el gobierno. Costaba unos 25 centavos o algo así. La sucursal en Malawi les avisó que no habían de hacer eso, que sería quebrantar su neutralidad. Como resultado hubo olas violentas o de violencia increíble. Quemaron centenares de hogares, campos sembrados, mataron a algunos, ultrajaron a más de 1000 de las mujeres de entre los testigos. Había un tiempo en que 20,000 testigos habían huido del país a Mozambique y otros países vecinos. Pues sabiendo que eso estaba pasando y había varias olas de violencia, pues perturbaba a estos testigos en México, sabiendo que sus propios testigos acostumbraban pagar sobornos para que la cartilla les fuera firmada. Yo volví a Brooklyn y presenté el asunto ante el cuerpo gobernante y nada se hizo. ¿Y esto por qué sería? Quizá un poco por una política, dijéramos, de cercanía de México. México, como es un país más cercano a Estados Unidos, etcétera, bueno, les dejamos dar, mientras que lo africano quedaba más lejos. Pues este arreglo imperaba por muchos años y lo habían presentado antes de hablar conmigo. Como 15 años antes habían escrito a la sede central
y recibieron carta del presidente de la sociedad. Ahora, en México tenían una situación distinta. La organización operaba no como organización religiosa, sino cultural. Y creo que era para evitar problemas con el gobierno y no llamar atención a la religión, que decidieron permitir eso. El presidente dijo que es asunto de ellos, es un asunto individual, personal. El individuo tiene que decidir. Pero en Malawi, evidentemente, no era, fue mucho más sangrante el asunto, ¿no? Sí. Era mucho más... Horrible, horrible. Pero no se dejaba conciencia de ellos decidir. Y eso me afectó y había asunto tras asunto así a través de los 9 años que la tensión iba aumentando para mí en mi corazón. En España, yo cuando he hablado con compañeros acerca de este asunto, con periodistas y tal, bueno, voy a hacer un reportaje sobre testigos de Jehová, el problema que significa, dijéramos, como secta y tal. La idea en general es, tanto por parte de los compañeros como por parte de la sociedad, que los testigos no son malos, no hacen daño a nadie, con lo cual, ¿por qué te vas a meter con ellos, no? Sí. Sin embargo, los testigos dicen no, bueno, o los ex-testigos dicen, no hacemos daño a nadie, pero a nosotros mismos, ¿no? A nosotros mismos sí. Es un problema no, quizás, el denunciar estas prácticas de los testigos, como decía usted, víctimas de las víctimas, ¿no? Me gustaría que entrara un poco en esta cuestión. We may have to cut here. Quizás tenemos que interrumpir. No comprendo precisamente qué aspecto. A ver, yo lo que quiero que usted me cuente es que la organización quizás no sea mala para la gente de fuera, para la gente que no pertenece a la organización. Sí, no. Es decir, otras sectas pueden ser malas por sus prácticas, y me estoy refiriendo ya a sectas muy de tipo sexual, drogas, etcétera, que conllevan, dijéramos, perjuicios incluso para gente. Sin embargo, en el caso de los testigos, todo el mundo dice, bueno, los testigos son buenos, hacen sus cosas, venden sus libros, punto. Sí. No, yo concuerdo con ese punto de que no constituyen un peligro severo para ninguna comunidad donde se hallan. Y creo que el daño que existe es para los individuos mismos, ellos mismos, porque en efecto tienen que entregar a un grupo de personas derechos que cada uno debe tener para sí, como derechos dados por Dios, su derecho de pensar para sí mismos, su derecho para guiarse por su propia conciencia, su derecho de leer e investigar y ensanchar su conocimiento, pero todo eso es controlado. El asunto llega al punto donde para ellos lo que viene de la organización es como si fuera